A continuación, como sabéis, vamos a tener una conferencia cuyo título es El patriarcado neoliberal del siglo XXI y sus clases. El título nos lo proporcionó, en este caso, Yule Goicoechea, que va a ser quien va a dar la conferencia, y nos pareció un título de lo más acertado. ¿Por qué? Porque, bueno, en estas jornadas estamos debatiendo en torno al movimiento obrero, que tiene muy larga tradición, pero es que queremos que interlocute también con el movimiento feminista, que sin duda tiene una tradición también muy amplia de varios siglos. Con lo cual, bueno, pues cuando menos nos parece que era algo básico. Esa interlocución, aunque no se centre como tal en el movimiento feminista, desde luego es la raíz un poco, ya nos ampliará Yule, de esta intervención. Yule Goicoechea es licenciada en la Universidad de Cambridge y País Vasco. Es doctora en Filosofía y ha sido investigadora postdoctoral en el University College of London, Edimburgo, Cambridge, Oxford y Queen's University en Canadá. Fue directora académica del Máster en Gobernanza y Estudios Políticos de la Universidad del País Vasco y actualmente es profesora de Teoría Política. Yule es miembro del Centro Internacional de Estudios de Género de la Universidad de Oxford, ha sido editora asociada de la revista Política de la Universidad de Cambridge y actualmente editora principal de la colección de libros de pensamiento feminista Lisipi. Es columnista y colaboradora habitual de los medios de comunicación nacionales e internacionales. Sus investigaciones han sido publicadas por Routledge, Springer y Peter Land Oxford, y su último libro, que además he traído aquí, editado por Icaria, se titula Privatizar la democracia, capitalismo global, política europea y Estado español, que invitamos además a profundizar en el caso de que la conferencia os parezca interesante, claro, que luego habrá que debatir. Es también miembro del Grupo de Teoría Crítica Bilbao-Barcelona y el año que viene participará en las conferencias de marxismo y feminismo. Entonces, sin más, pues damos la palabra a Yule agradeciendo que haga esta videoconferencia. Ella estaba todo dispuesto para que nos pudiera acompañar físicamente, pero en tiempos de coronavirus le ha tocado vivir un momento de cuarentena por contactos y estas cosas. Entonces, bueno, pues para asegurarnos la seguridad de todo el mundo, pues tiene que darnos esta conferencia desde casa, lo cual seguro que no impide que sea de lo más interesante. Así que, sin más, pues os dejamos con Yule. Muchas gracias. Bueno, quiero dar gracias para empezar a la Fundación Jesús Pereda y muy en especial a Luisa por esta invitación para hablar sobre la clase obrera a la deriva y, como bien ha dicho Luisa, sobre el patriarcado neoliberal. Creo, por un lado, voy a hacer primero una introducción más amplia y luego ya iré, digamos, concretando. Creo que la deriva de la clase obrera, también lo han dicho otros compañeros, están durante la mañana, es normal. Es verdad que yo tiendo a llamarla más desencaje, más que deriva, suelo hablar más de desencaje, pero en todo caso creo que es normal en tiempos de crisis y de cambios continuos. Y bueno, se debe, como también ya se ha comentado en las jornadas, por un lado al cambio en las relaciones de producción, extracción, circulación y realización del capital, del valor, que no es lo mismo, y por otro lado a las causas y consecuencias de dichos cambios, es decir, los cambios sociales, los cambios tecnológicos, de los que también se ha hablado esta mañana. Lo que nos interesa es más bien el porqué y sobre todo el cómo de esa deriva o de ese desencaje. El desencaje se refiere, en este caso, a un desencaje entre las formas de subyugación y de explotación y las formas de lucha en contra de esa subyugación o ese tipo de dominación o de dominaciones. Claro, cuando las estructuras objetivas, materiales, cambian, las subjetividades también tienen que cambiar. Y estamos, yo creo, en ese proceso de creación de nuevas subjetividades que con el tiempo y organización y sobre todo politización crearán nuevos sujetos políticos y también nuevas clases. No porque antes no existieran en sí, por usar esa terminología, sino porque no existían para sí, ¿no? Es decir, las clases sociales pueden entenderse como estructura social,
como grupos sociales o como actores sociales organizados, ¿no? Lo que tradicionalmente también se ha solido llamar clase en sí y clase para sí. Y ahí es donde ocurre el desencaje. Comparado con hace 100 años, 150 años, estamos no solo en una nueva forma de gobernar, que no se basa además en gobernar la vida, como ha sido el liberalismo tradicional, ¿no? En donde lo que le interesaba era hacer de la vida humana de los humanos gente productiva, ¿no? Que pudieran producir, digamos, capital, y por tanto tenía toda una serie de instituciones políticas para gobernar esa vida. En este momento estamos en lo que sería una derivación del liberalismo, probablemente extremo, que es el neoliberalismo actual, con su racionalidad ordoliberal, que no es exactamente la misma que la liberal, y con una manera de acumular capital más relacionada con gobernar la muerte, más que gobernar la vida, ¿no? Como vemos, por ejemplo, en el Mediterráneo todos los días con las personas migrantes, las refugiadas, pero también con las listas de espera, donde la gente muere por no ser operada, por cosas que son operables, donde la gente muere por no ser tratada, de cosas que son tratables, y esas muertes son consecuencia directa y estudiada y prevista por la gobernanza y la racionalidad neoliberal, es decir, no es un despiste. Las privatizaciones, todas, no son más que un tipo de necropolítica, ¿no? O de tanatopolítica. Que, como digo, esos palabras están relacionados con el gobierno de la muerte, ¿no? El gobierno de la población, no para la vida, sino para la muerte. Nuestro momento es un momento, como he dicho, de crisis constantes, de revueltas continuas, se han comentado también algunas durante la mañana, y de cambios rapidísimos, lo que lleva además a un desencaje en la dimensión temporal y espacial. ¿No? Ese desencaje que hablábamos antes, ahora añadimos otras dos dimensiones, ¿no? La dimensión temporal y espacial, es decir, nos están privatizando el espacio, están creando un espacio donde la vida no se puede desarrollar dignamente si no tienes dinero. Privatizan los territorios, las calles, el transporte, todo lo que antes configuraba el espacio público, pero también las autoridades públicas, ¿no? Los parlamentos, por ejemplo, van a desaparecer, no sirven en muchos casos ni siquiera para hacer leyes. Todo esto es un proceso que con la Unión Europea además ya lo vivimos en su momento, ¿no? Y lo vivimos ahora, y es que el sistema neoliberal requiere de una nueva arquitectura política, ¿no? Donde los parlamentos nacionales, por ejemplo, van a desaparecer y probablemente los sistemas de justicia nacionales. Y en eso la Unión Europea es un buen ejemplo porque desde el principio se hizo sin parlamento, ¿no? Con un parlamento risible que no vale prácticamente para nada, ¿no? Es ya una arquitectura política de un nuevo sistema económico neoliberal, digamos, sin división de poderes, como puede ser la Comisión Europea, ¿no? Que es ejecutiva y legislativa. Entonces, bueno, estamos en esa transición, ¿no? En donde la nueva gobernanza neoliberal va a necesitar crear nuevas arquitecturas políticas que no van a ser las arquitecturas del Estado-Nación, de los regímenes de bienestar keynesianos, y nada por el estilo. Y además, en lo que refiere a la temporalidad, toda esta transición ocurre tan rápido que no nos da tiempo a crear nuevos discursos, nuevas articulaciones y nuevas maneras de organización. Y todo esto, además, en un panorama mundial donde el imperio europeo, el sujeto blanco europeo, ese sujeto universal, se está descentrando. Entre otras cosas, pues porque Europa se descentra, Occidente pierde poco a poco poder, Asia empieza a ocupar el centro y China asoma como primera potencia mundial a corto plazo. Y todo esto en un espacio de tiempo tan corto que cuando mucha gente había empezado a entender el capitalismo industrial, entramos ya en el capitalismo digital, ¿no? Y se hace dominante, además, sobre todo en Occidente. Y a eso me refería con la necesidad de transformar los discursos, los marcos, los modos de organización, que es en lo que básicamente voy a centralizar mi intervención, ¿no? Es decir, cómo cambiar todo eso para hacer frente a este nuevo tipo de capitalismo o de patriarcado neoliberal, colonial, digital, financiero y de servicios. Porque para enfrentarlo, la población, las trabajadoras, tenemos que saber qué es, cómo funciona, cómo domina. Es decir, por poner un ejemplo, la población tiene que ser capaz no solo de usar moneda digital, que en breve se instaurará, sino algún tipo de criptomoneda, pero también entender las bases de la economía digital. ¿Cómo creas, por ejemplo, un blockchain público? ¿No? Que eso sería esencial, por ejemplo, en las nuevas utopías, en las nuevas revoluciones, ¿no? A la hora de crear nuevos discursos, habrá que hablar de todo esto. Es decir, ¿cómo vamos a crear una economía digital pública? Porque la economía digital viene
¿Qué significa crear un blockchain público, por ejemplo? ¿No? O tenemos que ser capaces de encriptar la información que la red nos extrae y usurpa, porque esa información es el nuevo producto o mercancía del cual crean, digamos, extraen valor y crean plusvalía, ¿no? Para todo eso es necesario, al mismo tiempo, crear, lo que decía antes, nuevas institucionalizaciones que capaciten a la población masivamente, y repito, masivamente no nos vale con que una pequeña élite pueda capacitarse, sino que necesitamos estructuras que capaciten masivamente a la población, no solo para leer y escribir, sino para poder autogobernarse en esta era de capitalismo digital y salvaje. He querido hablar aquí de capitalismo digital, de nuevo, porque dentro de 10, de 20 años, cuando hagamos o se sigan haciendo estas jornadas, en las que espero estar presencialmente, toda la realidad, toda nuestra relación con la realidad va a estar mediada por un ordenador o un chip, es decir, por la tecnología digital. Y esa tecnología digital va, a su vez, a articular una nueva realidad política y nuevos sujetos políticos. Hoy en día, la mayoría de nuestra realidad actualmente laboral, educativa, sanitaria, artística, está mediada ya por lo digital. Y dentro de nada, toda la producción y la distribución de riqueza, de conocimiento, de bienestar y de malestar va a estar también mediada por la biotecnología. No solo la producción de plusvalía, sino la producción de vida, de lo que luego hablaremos. La producción de seres humanos. Tendremos corporaciones metidas en la piel, bajo la forma de un chip, que medirán nuestra temperatura, nuestras pulsaciones, nuestro sueño, nuestras actividades de todo tipo, es decir, cuánto has fumado, cuánto has bebido alcohol. Y esta información se usará, por ejemplo, para decidir si te hacen un seguro de vida, un seguro sanitario, o si te operan, o en base a lo que has bebido, etcétera, decidirán, o lo que has consumido, o lo que has hecho o has dejado de hacer, decidirán, digamos, ¿no? Dejarte morir o salvarte la vida. Pero cuando digo además se decidirá, esto no lo van a decidir personas, ¿no? Porque eso también incluye el capitalismo digital. Es decir, estas decisiones se van a tomar sistemáticamente por algoritmos, como ya está ocurriendo. Un algoritmo va a decidir si eres operable o si eres prescindible. Entonces, bueno, el ser humano será tan carnal como digital, estará compuesto por sangre, venas y circuitos digitales, donde las operaciones mentales estarán medidas, procesadas y registradas. Ante esto, ¿qué tipo de cambio político, qué tipo de revolución, qué tipo de organización es necesaria para derrocar, por ejemplo, la biotecnología privada, que será parte de nuestra piel y de nuestros cerebros? Porque no es lo mismo el tipo de revolución o de cambio político o de articulación de lucha que necesitas cuando la plusvalía, por ejemplo, se extrae de un cuerpo en una fábrica o una institución de reclusión, que cuando se extrae de la información que generas mediante un chip que tienes implantado en la piel y del cual puede depender tu vida, tu salud, tu familia, tu trabajo. Es decir, la gobernanza algorítmica, neoliberal, si se quiere, el autoritarismo algorítmico, nos pone en otra realidad que no se puede derrocar solo con los métodos o discursos expuestos para el derrocamiento de un capitalismo industrial, ni tampoco de un patriarcado liberal y colonial. Por mucho que la gobernanza algorítmica neoliberal actual sea tan capitalista como la expansión territorial británica del siglo XIX. Ante esto, los estallidos que estamos viviendo en Latinoamérica, en África, en defensa de la vida y de la tierra, en Europa y en Estados Unidos, en contra de los recortes, las privatizaciones, la tecnocracia, estos estallidos y revueltas no están protagonizados solo por aquellas personas que antes tenían trabajo, recursos, representación, educación, y ahora no, sino por esa parte que nunca tuvo nada y que viene con otros marcos de lucha, otros discursos y otras prioridades. Y si no entendemos esto con todo detalle, será imposible organizar una lucha por la emancipación, que no excluye. Eso que hemos llamado deriva o desencaje de la clase obrera tiene relación, por tanto, con el cambio en las relaciones de producción, extracción y realización del valor, pero también en cómo se ha definido el valor, el trabajo, cómo se ha definido la propia clase obrera, el tipo de organización y el tipo de movilización que ha conllevado. No podemos tener el mismo tipo de lucha en un mundo, ¿no?, donde reina General Motors, creo que todos somos conscientes, o en uno donde reina Silicon Valley. No es lo mismo luchar en un mundo donde gran parte de la clase trabajadora trabaja en la industria, en la fábrica, en los hornos, o donde una gran parte trabaja en McDonald's o Walmart, o en las residencias de ancianos, o en cuidados a domicilio o en Globo. Entonces, cuando la organización del sistema productivo cambia,
y cambia la extracción de valor, el tipo de organización-movilización tiene que cambiar. Y para ello, como también ha dicho alguien en el turno de preguntas, es necesario cambiar el discurso y los conocimientos que necesitamos. Sobre todo porque hay que producir nuevas categorías que articulen esa lucha, que articulen las clases desposeídas y, en general, todas las clases sociales explotadas, que no es solo una, que es a lo que básicamente a partir de ahora insistiré. Hoy en día, por poner un ejemplo, para confrontar de forma efectiva, necesitamos, por un lado, hacer barricadas y huelgas, pero no solo barricadas en la calle, también barricadas digitales, y huelgas, de nuevo, que no sean solo sectoriales o por empresa, donde hay una patronal clara, sino otro tipo de huelga que integre las demandas de toda la clase trabajadora. Porque aquí hace falta también un poco de autocrítica. Es decir, toda la clase trabajadora, cuando digo toda es porque hasta ahora una mayoría de la clase trabajadora no ha estado ni sindicada, ni articulada, ni organizada. Una gran parte de la clase trabajadora nunca ha podido hacer huelgas, sea porque trabajaba sin sueldo, trabajo no remunerado, sea porque no tiene trabajo o no tienen patronal, o sea porque trabajan intermitentemente. Esto implica identificar toda esa explotación que se da fuera del mercado. Por eso es necesario redefinir los conceptos de valor, de trabajo y las consecuencias de la mercantilización, de la cual también hablaré luego. Tenemos que tener en cuenta que hay una gran parte de la explotación que se da fuera del mercado. Es más, la mayoría de la explotación se da fuera del mercado. Para empezar, porque casi la mitad de las mujeres a nivel mundial, un 45%, no está mercantilizada. Trabajan gratuitamente. No está mercantilizada en el 2020. Es decir, hace 50 años era el 70% de las mujeres o el 60% de las mujeres. Es decir, casi la mitad de las mujeres trabajan sin sueldo en el mundo. Y en base a las definiciones tradicionales de trabajo, ni siquiera se puede llamar a eso trabajo porque no está mercantilizado. Por eso creo que hay mucho trabajo que hacer, de nuevo, de manera optimista y con mucha alegría y con mucha fuerza y mucha motivación, pero mucho trabajo que hacer. De nuevo, porque además aquellas que trabajan en el mercado, las mujeres también trabajan, hacen trabajo no remunerado de cuidado doméstico, del cual proviene el 40% del PIB. El cual también ha estado invisibilizado a la hora de hablar de cómo se crea la riqueza y de quiénes crean la riqueza. Es decir, una mayoría jamás fueron parte de la clase trabajadora tal y como se ha definido. Y en cambio, medido en tiempo, el trabajo no remunerado supera con creces al trabajo remunerado. No hace 200 años, hoy en día. Es decir, la mayoría de las que producen riqueza nunca cobraron y, según la definición dominante, nunca trabajaron. Por eso creo que tenemos que trabajar en nuevos discursos, nuevos discursos si queremos organizar realmente la lucha en contra de las dominaciones del siglo XXI y por una emancipación que no excluya a la mayoría. Por tanto, el problema no es que haya diversos tipos de explotación, tal y como algunos dicen, sino cómo organizas, por ejemplo, una huelga general por relevos durante un año entero en todo el país. Una huelga de trabajo pagado y no pagado, de cuidados, estudiantes, precarias, madres, escuelas, hospitales, pensionistas. La unidad que se tiene que crear no es la unidad de la clase trabajadora tradicional, sino la unidad de todas aquellas clases explotadas y dominadas. Y la explotación no es algo que se da mediante el salario solo. Eso es un tipo de explotación que ha afectado a un tipo de trabajador. Y hablar muchas veces de la crisis de la izquierda sin hacer una autocrítica de la organización de la izquierda es repetir la explotación. Es decir, es pasar la explotación de una esfera a otra. La unidad que requiere un proceso de emancipación se dará si se sabe coordinar la diversidad. Y si no se sabe coordinar la diversidad, no se va a dar unidad. Porque muchas veces se habla, ¿no?, de eso que nos une, ¿no? Bernabé también ha dicho eso que nos une ya, pero es que hay que definir eso que nos une, porque cuando la mitad de eso que une te dice que eso no une, pues igual hay que escuchar. Porque las clases sociales hay más que una, es decir, la diversidad de sujetos políticos es una consecuencia de la diversidad de las condiciones materiales, y esto es el ABC del materialismo. Si hay diferentes subjetividades políticas es porque hay diferentes condiciones materiales que crean diferentes subjetividades. Y tan material son los cuerpos y los territorios como lo es el sueldo. Tan material es la lucha a favor del derecho al aborto gratuito como a favor de la educación pública, las pensiones y en contra de los CIES.
La mayoría de la gente que se moviliza sabe que hay problemas estructurales y sistémicos. La gente no es idiota. Y que las reivindicaciones de las pensionistas y las trabajadoras domésticas tienen orígenes comunes en el sistema patriarcal, neoliberal y colonial, también lo saben. Por eso, el último 8 de marzo, en la huelga del 8 de marzo, el lema era contra el heteropatriarcado capitalista y colonial. Es decir, no es que al multiplicar sujetos y ejes de dominación desaparezca la dominación estructurada, no, es que hay diferentes dominaciones estructuradas y materiales. El problema es cómo paralizar o bloquear el sistema productivo, pero no solo el sistema productivo de plusvalía, sino la producción de vida y de sujetos. Es decir, eso que muchos y muchas insisten en llamar reproductivo, nosotras no lo aceptamos porque no es reproducción, es producción, producción de sujetos. Los sujetos se producen. De eso hablaré también un poco más adelante. Hablando de este tipo de huelgas, ¿no? Las huelgas del siglo XXI, ¿cómo hacemos para bloquear los sistemas productivos? Los sistemas, diferentes sistemas que crean dominación, ¿no? ¿Cómo haces un año de huelga, por ejemplo, general a nivel de subsistencia? Porque para eso necesitas tener quejas de resistencia que vayan más allá de las quejas de resistencia sindicales, que por cierto muchos sindicatos no tienen, pero va más allá, es decir, necesitas recursos para mantener a la población explotada, no solo la que curra en la fábrica, sino la que da de comer a las criaturas, o cocina a los enfermos, o limpia la casa a los señoritos o a los profesionales. Y eso implica cambiar el tipo de organización y movilización de recursos. Por supuesto, cambiar las estructuras sindicales, que aquí en Euskal Herria ya se están haciendo esos cambios internos de estructuras, ¿no? Yo conozco algunas, como pueden ser los casos más cercanos de ELA y de LAB, pero están haciendo una reestructuración interna. Y eso implica un cambio de marco, un cambio de discurso, como decíamos, y la creación o producción de nuevas categorías emancipatorias. Por tanto, insisto, el problema no es la diversidad, el problema es el pensamiento reduccionista que cree que las condiciones materiales son solo aquello que le afecta a una misma. Las condiciones materiales se refieren también a cómo haces para criar y mantener a la especie, para mantener a las personas dependientes y a las enfermas. Y creo que últimamente tenemos muchas respuestas, pero pocas preguntas. Y lo interesante es tener preguntas adecuadas para guiarnos en esta lucha emancipatoria, más que tener miles de respuestas. Algunas de esas preguntas, como decía, es cómo se organiza el bloqueo del sistema, ¿no? Lo cual implica otras preguntas. ¿Qué sistema exactamente? Las consecuencias inmediatas de bloquear una empresa de máquina de herramienta o de cortar carreteras con barricadas no son las mismas que necesitas cuando tienes que cerrar las escuelas o tienes que cerrar los hospitales, ¿no? En el primer caso puedes seguir comiendo, en el segundo no puedes seguir comiendo. Pero lo mismo si se hace una huelga de cuidados de un mes o una huelga de educación primaria y secundaria, ¿no? ¿Quién seguirá trabajando gratuitamente cuando se hace esta huelga o cuando se hace otro tipo de huelga? ¿Y quién no? ¿No? Lo que, de nuevo, ¿no? Llevamos lo que decíamos antes, quiénes han podido hacer huelgas y quiénes no han podido hacer huelgas. Y quienes no han podido hacer huelgas tienen y son parte de la clase trabajadora que ha sido excluida. Todo esto conlleva otra serie de preguntas que deberíamos, integrándolas con el tema del capitalismo digital, ¿no? Preguntarnos, ¿no? Por ejemplo, si se va a hacer una huelga de limpieza, ¿no? Imagínate, ¿no? Las trabajadoras de la Universidad de la Limpieza han hecho hace poco una huelga y van a hacer más huelgas. Deberíamos preguntarnos también, digo, desde los movimientos sociales, los partidos y los sindicatos, ¿cómo se limpia? ¿Quién limpia en general? ¿Qué significa limpiar? ¿Qué productos se usan? ¿Qué enfermedades provocan? ¿Quién los fabrica? En general, ¿quién fabrica los productos que usamos y consumimos, desde la ropa, la comida, los medios, hasta el teléfono móvil? Porque la pregunta es, ¿entra en una huelga el dejar de usar los móviles? Internet, las tarjetas bancarias, porque son los mecanismos básicos de la extracción de valor en el capitalismo digital, cosa que antes no ocurría. Entonces hay que plantearse también estas preguntas a la hora de, bueno, ¿cómo vamos a bloquear el sistema? Y de nuevo, yo soy una de las que cree que las huelgas tienen que ser efectivas, es decir, son válidas, ahora tienen que mejorar en su efectividad y tienen que transformarse, ¿no? Pero no soy de las que descarto para nada el mecanismo de la huelga como un mecanismo de lucha de la clase obrera. De nuevo, una parte de esa parte de la clase trabajadora que yo creo que bueno, se ha excluido y que además es la mayoría, es la que tiene que ser integrada. Y eso solo se puede hacer desde esa propia clase trabajadora. Es decir, a partir de los discursos y las demandas que esa parte que ha sido excluida tiene. Y no al revés, ¿no? Es decir, cuando hablamos de unidad, no es que esas se unan
¿no? A nosotros, ¿no? Sino que nosotros nos unamos a ellas, para que me entendáis. De nuevo, esto está relacionado, como decía, con cómo se ha definido el trabajador y ha sido definido como, bueno, en relación a la posición que tienes en las relaciones de producción. Pero en esas relaciones de producción solo se hablaba de un tipo de producción, que era la producción de plusvalía, y no en relación a la posición que tenemos en la producción de vida, porque a eso se le ha llamado reproducción desde un marco patriarcal, que es lo que no aceptamos. Nosotras producimos vida. ¿Y cuál es la cuestión? Que la posición que tienen las mujeres en la producción de vida no es la que tienen los hombres en la producción de vida. Por tanto, es un tipo de explotación diferente. Y por tanto, por eso, aquí no puedo argumentar demasiado ni alargarme en esto, las mujeres son una clase social y los hombres también. Y que nadie se asuste, no pasa nada porque haya más de una clase explotada. Ahora explicaré. Aquí lo grave es, de nuevo, que detrás hay un pensamiento, digamos, patriarcal por el cual se llama reproducción a la producción de seres humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque se sigue creyendo que los sujetos aparecen ahí, ¿no? Es decir, cuando tú das a luz, aparecen como si la cigüeña dejara de repente a Adán en el bosque, ¿no? Y de repente tienes un sujeto. Pero es que eso no es así. O sea, los sujetos hay que producirlos. Nosotros nacemos mamíferos y de un mamífero tienes que crear un sujeto. Un mamífero es una materia prima. Un mamífero no trabaja, no habla, no escribe, no decide estratégicamente. Es decir, un mamífero humano, a no ser que crees esas capacidades, ese sujeto humano, hasta que pueda ser medio autónomo. Entonces, esa producción, ese proceso de manufactura implica ciertos elementos como el cuidado, ¿no? Es decir, igual que hablamos de producir coches de materias primas, los sujetos también se producen. Y la manufactura, ¿no?, de producir esos sujetos se llama cuidado. El cuidado no es un pendiente, un complemento o es la radio del coche. El cuidado es la base, es el proceso de manufactura de los sujetos, es alimentarlos, es limpiarlos, es hablarles y dar afecto. Así se crean seres humanos. Y eso es un trabajo de producción. Y ahí es donde hay que cambiar las categorías, porque si no, no vamos a identificar los diferentes tipos de explotación y vamos a seguir excluyendo a una mayoría de la clase trabajadora. Si no entendemos esto, de nuevo, como decía, traspasamos la explotación de una esfera a otra. Un proceso de producción, el de producción de sujetos, es un proceso que además no solo no ha contado como productivo, sino que además se hace sin cobrar, gratuitamente, pero que genera beneficios. Aquí no me puedo alargar en lo de beneficios, pero sí en lo de que se hace gratuitamente. Es un proceso de explotación que convierte a las mujeres en una clase social, como he dicho, y no es una opresión simbólica ni cultural, es una explotación material. Y la emancipación tiene que tener como sujeto político a las clases explotadas. Ese es el sujeto político, las clases explotadas. Quienes protagonizan hoy en día las movilizaciones más masivas no lo hacen en torno al sujeto asalariado tradicional. Entonces, vayamos ahora al tema un poco de cómo se organizan los estallidos y las revueltas o las protestas que estamos viviendo. Las últimas huelgas, por ejemplo, del 8 de marzo, están resultando ser un acontecimiento a partir del cual, de nuevo, esto es un ejemplo, hay muchos ejemplos, a partir del cual se están articulando nuevos grupos feministas, aquí y en el resto del país. Es decir, el evento hoy en día crea un nuevo tipo de organización y eso al mismo tiempo crea un nuevo tipo de evento, como puede ser las huelgas del 8 de marzo que no se habían visto en las últimas generaciones, ¿no? Incluso la conceptualización de la huelga. En este momento en Euskal Herria hay 200 organizaciones feministas, más o menos, pero no es porque el movimiento sea atomizado, ¿no? Que muchas veces se habla, es que se está atomizando, la sociedad se atomiza, se atomiza. No, no, no es que sea atomizado, sino que en esta cuarta ola el feminismo organizado, también el antirracismo organizado, emerge en pequeños grupos. No se articula desde una vanguardia o un centro superior del cual luego emanan directrices hacia abajo. Y lo mismo pasa, como digo, con el movimiento ecologista, el antirracista como Black Lives Matter o con las movilizaciones en contra de la privatización de la tierra, pero también en Latinoamérica, pero también por la vivienda, los desahucios, etc. Es decir, la relación no es de vanguardia más, sino que los sujetos políticos se organizan en torno a diversos ejes estructurales de dominación. Nosotros normalmente hablamos de 3 ejes estructurales de dominación. El primero sería el eje patriarcal, un eje que es capaz de interpelar, porque aquí tenemos un problema de interpelación, hay que interpelar
Este eje interpela, sobre todo, pero no únicamente, a los cuerpos sexualizados, las mujeres, que no nacen, se hacen. Todo el mundo repite esto de Beauvoir, de que las mujeres no nacen, se hacen, pero luego nadie explica por qué se hacen, ni cómo se hacen, ni para qué se hacen. Bueno, pues se crean mediante procesos de sexualización, las mujeres. Igual que se intenta crear razas, que es un tipo de categoría política, mediante procesos de racialización. Y los cuerpos se sexualizan o se racializan, y por tanto las vidas se sexualizan o se racializan para poder explotarlos y nominarlos de manera continua, estructurada y sostenible. Y esto también es el ABC de cómo funcionan las clases sociales y la dominación. Y todo esto es una práctica material. El proceso de sexualización, de crear mujeres y hombres, el proceso de racialización es un proceso material, crea cuerpos materialmente determinados. Y esto tiene que estar en el centro de las luchas por la emancipación. Tenemos, por otro lado, el eje capitalista, que ha solido interpelar no a todos los sujetos trabajadores, sino a los sujetos asalariados, en el sentido tradicional de obrero, es decir, a los cuerpos mercantilizados. Gracias a la lectura no androcéntrica, y decolonial de la producción y del trabajo, ahora incluimos aquí aquellas trabajadoras no mercantilizadas, que, como digo, a nivel mundial es casi la mitad de las mujeres, ¿vale? De todas las trabajadoras que no cobran por su trabajo, y aparte de esas mujeres que, aunque estén en el mercado, luego siguen trabajando sin remuneración, que, por cierto, en el Estado español las mujeres trabajan una media de 10 horas más a la semana que los hombres de su misma clase socioeconómica, ¿eh? Es decir, los hombres no hacen trabajo doméstico no porque sean obreros o capitalistas blancos o no blancos, sino porque son hombres. En este eje se incluye también aquellas que no tienen trabajo, en este eje digo capitalista, como pueden ser las paradas o las pensionistas o las viudas y, por supuesto, los autónomos falsos, los trabajadores intermitentes, etc. Y tenemos el tercer eje, el racial o el colonial, que interpela, sobre todo, pero no solo, a los cuerpos y a las comunidades racializadas y colonizadas, sea como individuo o como país, que pueden ser, a su vez, cuerpos sexualizados y mercantilizados o no. Con estos tres ejes puedes interpelar a un 90% de la población, no solo local, mundial. Porque recoge, digamos, de manera estructurada, bueno, las dominaciones masivas. Y luego, además, en lo que refiere a la movilización, ¿no?, y a la protesta específica, están los ejes funcionales o sectoriales. Estoy explicando un poco cómo se organiza, ¿vale? Digamos, los nuevos movimientos, en este caso, aquí. Vale, estos ejes funcionales y sectoriales interpelan a subgrupos dentro de las diversas clases sociales de las cuales acabo de hablar en esos tres ejes, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos a las mujeres trabajadoras pensionistas, viudas y mayores que protestan los viernes y están organizadas por territorios y a nivel nacional. Tenemos también el eje, en subgrupo, que interpela directamente a las mujeres trabajadoras jóvenes, sean precarias o estudiantes, con focos diversos en cada caso, como puede ser el tema de la escuela pública, la publificación de la universidad, las condiciones de acceso al estudio, la formación y al trabajo. Tenemos también el eje nacional y territorial, en donde se unen mujeres independentistas y anticoloniales, sean vascas, saharauis, kurdas, catalanas, andaluzas, gitanas, que se organizan también en contra del imperialismo europeo interno, no solo externo. Tenemos a las trabajadoras de las áreas rurales o primer sector, llamado tradicionalmente G campesino, que también tienen sus propias organizaciones. Y además, todo esto, existen por un lado las organizaciones mixtas y luego existen las organizaciones no mixtas. Es decir, tenemos por un lado organizaciones mixtas donde hay hombres y mujeres en estos ejes, o donde hay personas blancas y personas no blancas, y luego están organizaciones no mixtas, como es el movimiento feminista autónomo, o como puede ser el movimiento antirracista no mixta, ¿vale? Y además, en todo esto, en organizaciones mixtas, como pueden ser los partidos políticos o los sindicatos, en Euskal Herria al menos tenemos internamente organizaciones también no mixtas. Es decir, por ejemplo, hay partidos políticos que tienen luego una mesa feminista donde solo hay mujeres y donde tienen, digamos, capacidad decisiva, ¿no?, capacidad de decidir sobre ciertos temas y la última palabra. Todos estos cambios internos de estructura organizativa se tienen que ir haciendo, porque si no, de nuevo, vamos a seguir expulsando a la mayoría de la clase trabajadora mientras nos preguntamos qué pasa con la clase trabajadora. La clave de todo esto no es embotellar
todos los discursos e interpelaciones en una misma botella de vino tinto, sino coordinarlos bien por arriba, ya que te enfrentas a estructuras de dominación masivas que están muy bien coordinadas, como pueden ser los monopolios, los oligopolios, etcétera, y descentralizadas por abajo, específicas y funcionales. Se trata de crear discursos que interpelen y lleguen a la gente en su cotidianeidad, ya que si no interpelan, no enfadan, y si no enfadan, no movilizan. Porque al final lo que hay que articular es el enfado, del cual luego se crean sujetos políticos emancipatorios, no al revés. Es decir, no digo, mira, el sujeto es este y de aquí vamos a interpelar. No, pues fíjese usted, es que este sujeto no interpela. Entonces habrá que oír a las que no están interpeladas y articular ese enfado de forma que produzca sujetos emancipatorios que no excluyan. Entonces, vamos a hablar ahora de un tema que me gusta mucho, que es qué hay detrás de todo esto, ¿no? ¿Qué hay detrás del miedo un poco a la diversidad? Bueno, pues lo que hay es un pensamiento monoteísta. Es decir, la idea de que hay una y solo una contradicción, un tipo y solo uno de dominación, una única gran lucha, un único sujeto universal protagonista, una única estrategia, un único objetivo, se fundamenta en un pensamiento monoteísta. Es un pensamiento que ha secularizado al Dios judeocristiano, monoteísta, que era causa única y universal también de la creación, pasando a la causa única y universal de la explotación, que va acompañada de una concepción sobre la verdad, sobre la moral, igual de universal y por tanto única. Es un pensamiento que intenta transferir las características de dicho Dios monoteísta, que se trasladan primero al Papa, al Rey, al Emperador, históricamente, y luego al sujeto. Pero tras la muerte de Dios, en el siglo XIX, el sujeto todopoderoso también empieza a morir, digamos, o a desquebrajarse. A finales del siglo XIX, no a finales del siglo XX, porque algunos colocan la posmodernidad y los veo un poco despistados, a finales del siglo XX. No, esto empieza a finales del siglo XIX. Y empieza además con los filósofos de la sospecha. Es decir, gracias a las movilizaciones socialistas a favor de la democracia y feministas, empieza esa fragmentación. Y los filósofos llamados de la sospecha, uno de ellos es Marx, precisamente, ¿vale? Entre otros, Comte, Freud, Nietzsche, Saussure. Los nuevos sujetos políticos, hoy en día, no solo son diversos, siempre lo han sido, sino que reivindican la diversidad y el politeísmo como fundamento epistémico y organizativo del sujeto político y del movimiento revolucionario, para no repetir la exclusión histórica que ha implicado el sujeto único, la lucha única, el objetivo único, etc. No olvidemos que el Dios cristiano, para ser único y universal, tuvo que matar al resto de dioses, igual que los reyes absolutistas, primero, y el Estado moderno después, tuvo que acallar al resto de legitimidades y de soberanías para convertirse en soberano único y universal. Otra cosa es hasta dónde lo ha conseguido. La estrategia emancipatoria, por tanto, no puede plantearse como jerarquización epistémica, mucho menos ontológica de un eje sobre otros. Y si esto no se entiende, esta frase, lo que quiere decir es simplemente que la emancipación es de todas y para lograrlo no habrá nunca una única manera. Y eso ahí, si hay gente que le pone nerviosa, pues será por el tema este del pensamiento monoteísta, porque a mí me parece maravilloso. Otra cosa es que sea complicado. Pero precisamente no hay una única manera de emancipar. ¿Por qué? Porque la dominación no se da de una única manera, ni tiene una sola causa. Entonces, la división ideológica que vive la izquierda no es tanto entre quiénes son modernos y quiénes son posmodernos, quiénes son, no sé, una cosa a otra, es entre un pensamiento monoteísta y un pensamiento politeísta. La emancipación siempre será un proceso múltiple, de hecho ha sido así durante la historia. Y además las emancipaciones, los procesos de emancipación se han llevado a cabo por sujetos diversos, siempre. Y esa emancipación no cristaliza en un gran evento y con un gran salvador. Es decir, la Revolución Francesa no pasa una tarde, se extiende a lo largo de muchísimos años, igual que otro tipo de revoluciones. Entonces, son procesos largos, conflictivos y tienen que ser constantes. De nuevo, ¿por qué hay esta división? Porque tenemos que, primero, identificar que
lo que para mí es emancipación, para otra persona de la clase trabajadora quizá no sea emancipación. Es decir, para nosotras, por ejemplo, para una gran parte del movimiento feminista, pero también para una gran parte del movimiento antirracista, que desaparezca la sexualización y, por tanto, la producción de mujeres y hombres es básico. Que desaparezca el racismo y el colonialismo y, por tanto, la producción de cuerpos racializados es tan prioritario como que desaparezca la propiedad privada, los bancos, las herencias y los sueldos. Y esto no es necesariamente prioritario, como hemos podido ver hoy mismo y como se ve en muchísimos sitios, para otra gente de la clase trabajadora que quieren seguir, por ejemplo, teniendo familias heteronormativas, quieren seguir produciendo hombres y mujeres, por tanto, patriarcado, racismo, quieren seguir ganando un buen sueldo, tener 2 iPhones, la herencia de sus padres e hijos de su propiedad y de su sangre. Porque se habla mucho de este tema de la propiedad privada, pero aquí el problema es que toda la izquierda también trata a sus hijos e hijas como propiedad privada. La propiedad privada no es solo el tema del suelo, no es solo el tema de la casa. La propiedad privada es que tenemos una estructura emocional en donde nos sentimos a gusto con la propiedad privada. Y el querer tener hijos de tu propia sangre no es más que una cristalización de eso, y además tratarlos como propiedad privada. Entonces, por eso digo que incluso para hablar de propiedad privada, que igual parece que todas estamos más o menos de acuerdo en que tiene que desaparecer, tampoco probablemente estaríamos del todo de acuerdo una vez que empezamos a discutir de esto. Las luchas, por mucho que tengan causas comunes, estructurales, hay que llevarlas a cabo allí donde se da la explotación y la subordinación concreta. Es decir, esto es materialismo, no abstraer todo continuamente, sino aterrizarlo. Para que las trabajadoras de las residencias pudieran mejorar sus sueldos y condiciones de trabajo, llevan años intentando lograr recursos, transformar sus discursos, sus prácticas organizativas y maneras de sentir. Para eso hay que escucharlas, porque ellas hablan un montón de veces explicando cómo les ha costado llegar a hacer las huelgas que han hecho, porque aquí han llegado a 1 año, a 2 años, qué han necesitado en todo ese camino y cómo ha sido un impedimento a la estructura emocional y la manera de sentir, por ejemplo, cómo ha sido un problema también en las familias heteronormativas todo esto. Y todo esto luego en el debate hegemónico desaparece. Pero es que ellas hablan de esto. Por eso digo que hay un problema y es que hay parte de la clase trabajadora que no escucha al resto de la clase trabajadora. Esto pasa lo mismo aplicable a las trabajadoras no solo de residencias, sino de la limpieza, del sector manufacturero, etc. Entonces, a esto se añade que luego interfieren aquí discursos en donde se trata además a toda esta clase trabajadora como reformista, por pedir un salario mínimo de 1.200 o a las pensionistas que piden 1.080 euros al mes. ¿No? Y todo eso es reformista, porque eso al final no va en contra de los sueldos ni la mercantilización, ¿no? Que es como la raíz tradicional de la explotación, ¿no? Entonces esta gente es reformista. Bueno, yo aquí lo que tengo que decir es que menos mal que la pureza moral e ideológica de los superrevolucionarios es un privilegio y no un principio ético-político para la emancipación. Si la clase trabajadora te dice que luchar por un sueldo digno es importante, pues es importante. Y si te dicen además que es igual de importante que luchar en contra de la agresión sistemática y el miedo permanente en el que viven muchísimas mujeres, muchísimas migrantes, temporeros, etcétera, eso hay que ponerlo en primer plano. Porque si por ser mujer o migrante estás estadísticamente condenada a ser agredida, ya sabéis que el 80% de las mujeres somos agredidas a lo largo de nuestra vida, estás condenada a ser abusada o violada, esto es un problema material. No es simbólico, no es cultural, no es de representación, es un problema material. Todas estas luchas son materiales. Que es todo lo contrario a lo que es el sujeto universal tradicional que protagoniza esa lucha universal también, ¿no? Que es un sujeto abstracto, un sujeto descontextualizado y sacado de su materialidad y de su corporalidad, es decir, sacado de sus condiciones materiales. Por eso es muy importante repetir que ser blanco, ser hombre, ser europeo es algo material, no es simbólico, no es un problema cultural, es un problema corporal, porque una de las mayores materialidades que hay es el cuerpo, que también se olvida. Se olvida porque desde una perspectiva patriarcal ese sujeto universal no tiene cuerpo, como es abstracto, no tiene cuerpo, pues tiene cuerpo y suele ser tendente a blanco, tendente a hombre, tendente a europeo. En contraposición a aquellos que pretenden enmarcar la discusión en la unidad de sujeto como antítesis de la diversidad, es necesario decir que la unidad no es lo contrario de la diversidad. Lo contrario de la diversidad es homogeneidad y lo contrario de unidad es desunión o dispersión. Solo desde una ideología monoteísta se puede creer que lo contrario de unidad es diversidad.
La diversidad, ¿sabéis para quién es un obstáculo? Para aquellos que se han identificado con la unidad. Aquellos que muchas veces dicen, sin ningún rubor, que el hecho de que los hombres trabajen 400 horas menos que las mujeres al año es secundario. Que los hombres tengan más capital económico y cultural es secundario. Que es secundario que la mitad de las mujeres del mundo no tengan sueldo. O que cuando cobren un 35% menos. Que es secundario que los hombres trabajadores tengan casi el doble de tiempo para formación, descanso y militancia. Que es secundario que sean hombres quienes asesinan, violan, torturan a mujeres por ser mujeres. Que eso es secundario, que lo prioritario es la lucha universal. Y tú preguntas, ¿cuál es esa lucha universal? La lucha del sujeto universal, te dicen. Y tú dices, ¿quién es el sujeto universal? Y esto no lo voy a responder, voy a dejar la respuesta para las compañeras comunitarias de coloniales, que responden muy bien a todo esto, igual que las feministas materialistas. El problema es que cuanto menos poder o capital económico tienes, menor capital social, simbólico, tu capacidad para lograr bienestar también es menor, ¿no? Y por tanto tu capacidad para producir categorías, ¿no? Para producir conocimiento, para producir categorías que puedan ayudarte en articular tu lucha hacia la emancipación es menor, es menor. Claro, ¿qué pasa? Que para explicar un sistema de dominación tienes que tener un sistema conceptual que te permita producir categorías que guíen, digamos, ¿no? Esa estructuración de las clases y, por tanto, hagan factible la emancipación en el siglo XXI. Y ahí radica uno de los problemas de la deriva o el desencaje de la clase obrera, de nuevo, que está relacionado, como decíamos antes, con un cambio en la producción, en los tipos de producción, en las condiciones materiales, en los tipos de extracción de valor, de producción de valor, y un problema con el discurso que articula la realidad y que politiza a los sujetos, ¿no? Entonces, aquí quiero hablar sobre una cosa y es sobre una idea que se reproduce de nuevo tanto en la derecha como en la izquierda, porque como decía también alguien antes, las sociedades, bueno, la cosmovisión hoy dominante es liberal en las sociedades, igual que la moral dominante es liberal, ¿vale? Y el marco teórico y filosófico en general es liberal y patriarcal y colonial. Entonces, es algo compartido por la izquierda y por la derecha, quiero decir. Y eso se refiere a lo que antes también se ha comentado, ¿no? Que es el tema de esa división entre lo que es material, ¿no? Eso que nos une, y lo otro, que es cultural y es simbólico, y eso nos desune, ¿no? Bueno, esa división se plasma luego en las políticas que se hacen, por los estados, pero también las políticas, propuestas de políticas que hacen los sindicatos, los partidos, diferentes organizaciones, que es la división de las políticas de identidad o de representación, de las cuales también ha hablado antes Bernabé, y las políticas de redistribución, ¿no? Entonces, esta división, que estoy absolutamente en desacuerdo con este tipo de división y voy a explicar por qué, y de nuevo, hablo de esto porque está directamente relacionado con el tema de la deriva de la clase obrera, o sea, no me estoy yendo, no es un inciso, sino que está en el centro del problema. Y empiezo en cuál es el problema. Y es que ser mujer o ser una persona negra no es una identidad, es una posición material que produce una determinada subjetividad. Esto es importante. Y por tanto una determinada identidad. Es decir, las identidades se producen porque se dan unas determinadas condiciones materiales. Y no entender esto, como digo, es no entender el método del materialismo. Hace mucho me preguntaban para un artículo de La Directa si la izquierda, ¿no?, ha priorizado la cuestión identitaria a la cuestión de clase, ¿no? Antes también ha salido. Bueno, no todas las identidades conforman clases, pero todas las clases se articulan mediante identidades. Por tanto, la división usual entre clase e identidad, ¿no?, o entre políticas de identidad versus políticas de redistribución, es una división que tiene como objetivo relegar a una posición secundaria aquello que obstaculiza la producción de un sujeto determinado, que es el sujeto universal. Esas divisiones entre material y simbólico, ¿no?, entre económico e identitario, entre económico y cultural, no son más que una división secularizada entre el alma y el cuerpo. Y eso es porque la cosmovisión dominante sigue siendo monoteísta, cristiana, no solo liberal. La división entre lo identitario y lo material es un producto del patriarcado capitalista, como digo, ¿no? Primero de la racionalidad cristiana y luego de la racionalidad liberal.
Quienes mantienen esta división entre lo cultural, ¿no?, políticas de identidad y representación, y lo material, dicen que hay comunidades, os explico en qué se basa esta diferencia, ¿no? Dicen que hay comunidades, por ejemplo, las clases obrero-capitalista, que se basan en un problema material. Y ese problema material, esa injusticia, requiere una redistribución, un cambio del sistema económico. Y por otro lado tendríamos comunidades, como mujeres y hombres, personas migradas, que tienen exigencias de reconocimiento a su diferencia o identidad, que para solventarlas requieren de políticas de identidad y representación. Porque son injusticias culturales, no son injusticias materiales. ¿Por qué es esa división neoidealista y esencialista, además de misógina y eurocéntrica? Porque asume que las políticas de redistribución materiales tienen el objetivo de hacer desaparecer la clase obrero-capitalista, mientras que las políticas de identidad o de reconocimiento o culturales, ¿no?, entre hombres y mujeres, personas migradas, racializadas, tienen el objetivo de reforzar su identidad, no de hacer desaparecer dicho grupo. Vale. Según este marco liberal, tan querido por parte de la izquierda, la clase capitalista obrero tiene que desaparecer, mientras que la clase hombre-mujer no, se tiene que reproducir, porque se entiende que la dicotomía capitalista-obrero no es una diferencia a celebrar. No es una diferencia a celebrar, sino una explotación a aniquilar. Mientras que la diferencia entre hombre-mujer, ¿no?, es una diferencia a celebrar, no una explotación a aniquilar. Y esa idea solo es posible si se piensa que la diferencia entre hombres y mujeres no es una diferencia de capital económico, social y simbólico, sino una diferencia a celebrar y no una explotación a aniquilar. Y ese es el marco liberal. Me sorprende mucho que gente de izquierda asuma este marco típico del feminismo liberal, de Habermas, de las políticas públicas hechas por los gobiernos actuales, incluido la Unión Europea, pero luego llamen reformistas y burgueses a la mayoría de la clase trabajadora. El feminismo radical, el decolonial, el comunitario, el materialista, todos menos el liberal, llevan 40 años reclamando que la diferencia entre hombres y mujeres no es cultural, sino material, y pidiendo la desaparición de esas clases sociopolíticas y económicas. La desaparición. Pero quizá la izquierda no ha leído nada de esto, porque como decía, bueno, como he dicho muchas veces, el 90% de las referencias que se usan en la izquierda son de señores blancos, los señores de siempre, que muchos no solo no han leído nada sobre feminismo en los últimos 70 años, sino que además no saben explicar el sistema patriarcal, es decir, no saben explicar por qué se producen mujeres y hombres o por qué se producen blancos y no blancos. Te dicen, sí, muy bien, ya no somos esencialistas, nosotras también creemos que las mujeres no nacen, se hacen, ya, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? Eso hay silencio. Bueno, y para ir terminando, no puede haber emancipación sin una lucha contra el patriarcado capitalista y colonial, el cual implica no solo una lucha en contra de la privatización, la financiarización y la mercantilización, sino un proceso de descolonización, despatriarcalización y, por tanto, desfamiliarización, que es un término que yo creo que es que ni siquiera conoce la gente en mucha parte de la izquierda. No se trata tan solo de que el mecanismo de mercantilización, que esto ya lo sabemos, ¿no?, causa subordinación, es decir, ¿no? Al final vender nuestra fuerza de trabajo al mercado para vivir bien es crea un tipo de explotación, ¿no? Sino que la diferencia entre el capitalismo industrial del siglo XX y el neoliberalismo autoritario y financiero del siglo XXI es que, si bien ambos sistemas mercantilizan, financiarizan y familiarizan, en nuestro siglo la precarización, la miseria y la falta de bienestar estructurales se van a materializar mediante la familiarización y la desmercantilización. Es decir, lo opuesto de lo que ocurría en el siglo XX. La explotación se está dando, siempre se ha dado, pero se está ahora expandiendo a través de la desmercantilización. El trabajo que pretenden que llamemos reproductivo es en realidad el trabajo por excelencia. Es el tipo de producción esencial para vivir, no para el capital, para vivir, tal y como se ha visto con el COVID. Es un trabajo que, mediante la privatización del Estado y la privatización de lo público, a lo cual, por cierto, ha ayudado mucho el discurso estadófobo de la izquierda en general, o de parte de la izquierda,
¿no? Y que, por tanto, terminan votando al original, ¿no? Porque la derecha es la que ha defendido tradicionalmente que el Estado tiene que ser pequeño, pero como la izquierda tiene metido un discurso estadófobo, que hoy no me da tiempo, del cual ya hablaremos, pues al final la gente termina, como digo, votando el original, que es la derecha. Bueno, todas estas privatizaciones de lo público pretenden dejar de nuevo en manos de las mujeres el trabajo que hasta ahora había sido publicitado. Y además pretenden dejar este trabajo en manos de las mujeres desmercantilizando, ¿no? Que es típico, de nuevo, de un patriarcado neoliberal y colonial. ¿Por qué? Porque cuando privatizan la sanidad y quitan camas, esos pacientes son cuidados en casa por las mujeres y gratis. Y no importa si Manolo o John cuidan también de su padre enfermo, porque estadísticamente esto es el 92% de las mujeres. Que es lo mismo cuando privatizan la educación y las guarderías, son las mujeres las que hacen el trabajo de cuidado de los hijos sin cobrar, en un 95% de los casos. Es que a veces hablamos como si no hubiera datos de todo esto, si no hubiera datos de la explotación patriarcal. Y sí los hay. De nuevo, toda esta explotación no se hace mediante la mercantilización, sino mediante la desmercantilización. Y la mayor cantidad de trabajo medido en tiempo, como digo, es el trabajo no remunerado de las mujeres. Todo ese trabajo que se hace fuera del mercado y que caracteriza un tipo de explotación que ha estado omitida, a la cual no se le ha dado ni siquiera categoría de explotación, lo cual ha impedido que se creen clases sociales para la emancipación con respecto al patriarcado. Por eso llevamos 8.000 años en el patriarcado. En el capitalismo llevamos 500 años, pero es que en el patriarcado llevamos ya muchísimos más. Entonces, por eso es muy importante cómo caracterizamos la explotación. Si no incluimos esto como prioritario, el sujeto emancipador del siglo XXI volverá a dejar fuera a más de la mitad de la población mundial y a la mayoría de la clase trabajadora. Y me quedo aquí sin poder hacer, porque traía propuestas, no solo críticas, traía propuestas, pero bueno, ya ha pasado la hora. Si alguna quiere ahora en la parte de las preguntas y el debate, pues podemos hablar de esto. Pero bueno, en principio dejo aquí para que podamos tener un poco de debate y de preguntas. Muchas gracias, mil esker. Me suele pasar, me suele pasar, no me suelen hacer muchas preguntas. Sobre todo si no hay poteo luego, como no hay... Más los debates, porque aquí tengo la sensación de que nos hemos quedado como impactados. Entonces, bueno, pues hay que asumir todo lo que has comentado y primero entenderlo, masticarlo y darle una vuelta. Tengo esa sensación. Ahora, cada cual, pues eso, con lo que se quiera quedar. ¿Os animáis con alguna cuestión? Nos comenta aquí Ignacio que si te animas con decirnos alguna de esas propuestas que comentabas, pues oye, también las apuntamos. Vale, pues a ver, ahí una de las propuestas que la he comentado un poco por arriba ha sido, nosotros las propuestas las hemos hecho, ¿cómo las hacemos? Las hacemos, bueno, como no creemos que haciendo A, B, C va a llegar el paraíso terrenal, ¿no? Es decir, va a llegar un día en el que vamos a vivir sin relaciones de poder, ni jerarquías, ni nada de eso, lo que planteamos es cambios por fases, ¿no? Entonces, en una primera fase
en donde tiene que empezar a darse ese proceso de despatriarcalización, desmercantilización, etcétera, descolonización, nosotros planteamos algunas medidas, ¿no? Una de las medidas, por ejemplo, es que para ir consiguiendo es decir, para que el trabajo remunerado vaya perdiendo importancia, ¿no? Y para que en un determinado momento podamos llegar a la desmercantilización, hay que empezar por regular una cosa, y es: nadie puede meter más horas en el trabajo remunerado que en el no remunerado. ¿No? Es decir, en esta construcción, nosotros le solemos llamar la construcción del Estado feminista y socialista, ¿no? En esta construcción de este Estado, por ejemplo, una de las normas sería, para empezar, eso, ¿no? Que no hay, sobre todo porque no estamos planteando que todo el mundo creara estados socialistas a nivel universal y feminista, sino que tú igual tienes tu estado socialista y feminista, pero al lado tienes a un estado capitalista patriarcal, ¿no? Entonces, ante esto, tú puedes regular ciertas cosas. Por ejemplo, lo que digo del trabajo remunerado y no remunerado, mismas horas, ¿no? De esa manera tú consigues empezar a poner el cuidado, el trabajo no remunerado, ya sea trabajo doméstico, ya sea trabajo de cuidado, empiezas a ponerlo más en el centro. Bien, para que esto llegue a estar en el centro, porque cuando hablamos de vida versus capital, ¿no? Se trata de poner la vida en el centro. Para poner la vida en el centro tienes que poner el cuidado en el centro. Es decir, todo ese trabajo que supone mantener la especie, ¿no? Que llamamos cuidado. Entonces, para poner eso en el centro, aparte de lo que he dicho, otra de las normas es que el trabajo sería obligatorio para toda la población y rotatorio. Es decir, habría medidas coercitivas, como veis, no estamos planteando ningún mundo de la piruleta, sino que es un mundo donde hay coerciones porque la gente no quiere cuidar en general, ¿no? Es decir, entonces habría una obligación de cuidado para toda la población y sería rotatorio. Y cuando hablo de cuidado es que desde segundo de primaria o tercero de primaria ya hay un día a la semana que cuidas a los del curso inferior, por ejemplo, etcétera. Es decir, meterlo ya en la educación, pero meterlo en todo, en los sindicatos, en las empresas, en las universidades, es decir, el cuidado como algo obligatorio, por el cual, si no haces eso, no tienes determinados derechos. Es decir, en ese sentido, obligatorio. Exactamente que igual que hoy tenemos que trabajar y vender nuestra fuerza de trabajo para vivir, de la misma manera sería obligatorio el cuidado. Y quien no cuida tendría unas consecuencias en ese sentido, ¿no? Otras de las medidas que proponemos son sistemas consociacionales, en el sentido de que, por ejemplo, si tienes un presidente, entonces va a haber una presidenta. Es decir, que en todas las comisiones donde se decide, en todas las direcciones, ¿no? Comisiones de dirección, en todos los sitios en donde se toman decisiones, tiene que haber tanto la misma cantidad de hombres y de mujeres, pero no tanto por cantidad, sino en términos de representación, lo cual nos lleva a la cuestión de no solo la representación, sino la decisión, ¿no? Porque, por ejemplo, en el último trabajo que hemos hecho sobre el patriarcado capitalista, español, vasco y europeo, ahí hemos analizado, ¿no? Hemos hablado con todos los partidos, sindicatos, y sí, la presencia de las mujeres ha aumentado, pero no necesariamente su capacidad de decisión, ¿no? Entonces, todo eso también lo hemos analizado. Para que las mujeres tengan decisión, estamos hablando de la mitad de la población, Para que las mujeres tengan decisión hacen falta vetos. Esto es lo que planteamos. Vetos que hoy en día ya tiene la patronal y que tienen los hombres porque son mayoría en todas las comisiones de dirección y en todo. Entonces, hemos planteado que las mujeres tienen que tener vetos. Por eso, uno de los mecanismos para conseguir eso es que en organizaciones mixtas se creen dentro organizaciones no mixtas, de mujeres en este caso, que tengan veto sobre ciertos temas o que tengan la última palabra de decisión sobre ciertos temas. Y esto ya está empezando a funcionar, es decir, aquí hay muchos movimientos sociales que ya han incluido eso, también partidos y los sindicatos están en ello, están ya creando mesas feministas, etcétera. Entonces, esas serían algunas de las propuestas que hacemos, digamos, más estructurales, si se quiere, más generales, que luego haya propuestas más básicas. Aquí la idea es que no puede haber un régimen democrático, una república socialista feminista sin que las personas puedan y, por tanto, sin que las mujeres puedan y estén capacitadas para gobernarse a sí mismas, ¿no? Porque si hablamos al final de emancipación, estamos hablando de capacidad de autogobernar tu cuerpo y tu comunidad, ¿no? Y entonces las mujeres o empezamos a gobernar o si no, esto va a seguir las mujeres y de nuevo, y esto se tiene que aplicar a las personas no blancas, cuerpos racializados, etcétera. Y no es un lío, no es ingobernable. No es ingobernable, es más complicado, pero la democracia siempre es más complicada que el autoritarismo.
Bueno, tendremos que volverte a escuchar varias veces con tomar buena nota porque este futuro y además participativa, tela. No sé si queréis incorporar alguna pregunta, algún debate, alguna reflexión antes de terminar. Bueno, pues yo creo que, como decía, todavía tenemos que digerir toda la información que nos has trasladado, que no es poca, pero bueno, nos quedamos un poco con esta idea de mirar hacia adelante, hacia los nuevos modelos, hacia las nuevas estructuras, y en las que hace falta también nuevas miradas y nuevas formas de entender la realidad. Nos quedamos con ese mensaje y te agradecemos mucho, Yule, que hayas compartido con nosotras esta jornada. Esperamos poder estar contigo en alguna ocasión presencialmente y poder debatir con esos vinos que seguro que ayudarían. Y de nuevo, pues muchas gracias y seguro que seguiremos en contacto. Gracias, Yule. Gracias a vosotras.